A continuación presentamos el módulo 3, correspondiente al registro de productos sanitarios, parte 2. Además de los productos farmacéuticos, cosméticos y dispositivos médicos, en Chile son regulados los alimentos, los desinfectantes, los medicamentos veterinarios y los plaguicidas de uso agropecuario. El capítulo 1 del módulo 3 se referirá a alimentos. Los alimentos se encuentran regulados en el decreto número 977 de 1996 y están definidos como cualquier sustancia o mezcla de sustancias destinadas al consumo humano, incluyendo las bebidas y todos los ingredientes aditivos de dichas sustancias. A su vez, define la materia prima alimentaria como toda sustancia que para ser utilizada como alimento precisa de algún tratamiento o transformación de naturaleza química, física o biológica. El control sanitario de los alimentos está bajo el imperio de las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud. Las fórmulas para lactantes se encuentran descritas en el párrafo 2 del título 18 del Reglamento de Alimentos. En este, son definidas como aquellos productos que satisfacen los requerimientos nutricionales de los lactantes cuando la alimentación con leche materna no es posible o es insuficiente, entendiéndose por lactante a niños menores de 1 año, distinguiendo fórmula de iniciación. Es aquella que una vez reconstituida de acuerdo a las recomendaciones del fabricante está destinada a satisfacer todos los requerimientos nutricionales del lactante durante los primeros 4 a 6 meses de vida. La relación lactoalbúmina-caseína deberá tener una proporción mínima de 60-40% respectivamente. Los parámetros de energía mínima son 60 kilocalorías por 100 ml y máxima 70 kilocalorías por cada 100 ml. Las proteínas son 1,8 gramos cada 100 kilocalorías y como máximo 3 gramos por cada 100 kilocalorías. Como mínimo, el índice químico de proteínas de referencia será del 85%. Se prohíbe la utilización de aceite de sésamo y aceite de algodón. Ácidos láurico y mirístico en conjunto no deberán superar el 20%. Ácidos grasos trans no deberá ser superior al 3% y el ácido erúsico no deberá superar el 1% del contenido total de ácidos grasos. Fosfolípido total no deberá superar los 300 miligramos cada 100 kilocalorías. Dentro de las fórmulas para lactantes se encuentran las fórmulas de continuación, que es aquella que forma parte de un esquema de alimentación mixta destinada al consumo de los lactantes de más de 6 meses de edad. Para estas formulaciones, el índice químico de las proteínas presentes será equivalente por lo menos al 85% de las proteínas de referencia de leche humana. Los parámetros energéticos y de contenido son similares a los de las fórmulas de iniciación. Las fórmulas para lactantes con necesidades nutricionales especiales, tales como intolerancia a la lactosa, intolerancia al gluten, fenilcetonuria u otros problemas metabólicos, deberán indicar en el rótulo en forma clara y destacada la necesidad especial para la que debe emplearse. El rotulado para las fórmulas de lactantes considera la rotulación del valor energético disponible, expresado en kilocalorías, contenido de proteínas, lípidos y carbohidratos disponibles, expresados en gramos. Fórmula para lactantes a base de leche, si el 90% de la fórmula deriva de leche. No contiene leche ni productos lácteos, sino deriva de la leche. Fórmula con hierro para lactantes si contiene 1 miligramo de hierro por cada 100 kilocalorías. Debería informarse que el producto debe ser usado únicamente bajo indicación de un profesional de la salud. Deberá rotularse además la fecha de elaboración y la fecha de vencimiento e instrucciones sobre su correcta preparación y uso, así como almacenamiento y conservación y después de abrirse. La frase no sustituye a la leche materna y la frase aviso importante, la leche materna es el mejor alimento para su hijo. Preparaciones comerciales de alimentos infantiles.
Son aquellos utilizados preferentemente durante el periodo normal de destete y durante la adaptación de los lactantes y niños hasta los 36 meses de edad a la alimentación normal. Entre estas encontramos colados, aquellas preparaciones de textura fina y homogénea, que contiene partículas pequeñas de tamaño uniforme y que no requieren ni incitan a la masticación antes de la deglución. Y picados, aquellas preparaciones de partículas más grandes y texturas más gruesas, incluyendo trocitos de alimentos que incitan a la masticación. Está prohibido, tanto en el rotulado como en la publicidad, hacer referencia a propiedades saludables. A su vez, estos alimentos deberán indicar en su rótulo: para niños mayores de 6 meses, fecha de elaboración y fecha de vencimiento, instrucciones sobre su preparación y uso, así como su almacenamiento y conservación antes y después de abrir el envase. Alimentos para uso infantil procesados a base de cereales. Son aquellos destinados a completar el régimen alimentario normal de niños, desde los 6 meses hasta los 36 meses de edad. Se distinguen dos tipos: productos que consisten en cereales que se preparan para el consumo añadiendo leche u otros líquidos nutritivos idóneos, y cereales con adición de alimentos de alto valor proteico, que se preparan para el consumo con agua u otros líquidos apropiados exentos de proteínas. El contenido energético y de nutrientes de estos alimentos se describe en el artículo número 509, 510 y 511 del Reglamento de Alimentos. Los aditivos que pueden ser empleados se describen en el artículo número 512. En relación al rotulado, se consideran las disposiciones especiales siguientes: incluir la frase para niños mayores de 6 meses, instrucciones sobre su preparación y uso, así como de su almacenamiento y conservación. Debe indicar el uso de leche para diluir si lo requiere. Y por último, si el producto contiene cacao, se indica para niños mayores de 12 meses de edad. Alimentos para uso médico o medicinal. Son alimentos formulados, elaborados y presentados especialmente para el tratamiento dietético exclusivo o parcial de pacientes, y que deberán utilizarse bajo la supervisión de un profesional de la salud. Alimentos completos con una formulación de nutrientes específica, adaptada para determinadas enfermedades, trastornos o situaciones fisiológicas. Alimentos incompletos con una fórmula de nutrientes específica, adaptada para determinadas enfermedades, trastornos o afecciones. No son adecuados como única fuente de alimentos, por lo que solo pueden utilizarse como sustitutos de una parte del régimen alimentario. El rotulado debe utilizarse bajo supervisión médica o de un profesional de la salud. Si el producto es o no adecuado para ser consumido como única fuente de alimento, si el producto va destinado a un grupo de edad específico, y si el producto se puede perjudicar la salud de las personas que lo consumen sin estar afectos por alguna de las enfermedades, trastornos o afecciones para las que vaya destinado. Los alimentos para régimen exento de gluten son alimentos que no contienen prolaminas procedentes de trigo de todas las especies, de triticum, como la escaña común, Triticum spelta, el canut, trigo duro, centeno, cebada, ni sus variedades cruzadas, así como también de las avenas. Estos deben estar manufacturados según las buenas prácticas de fabricación, con el fin de asegurar la no contaminación con los derivados de trigo, centeno, cebada y avena en los procesos desde la recepción de las materias primas hasta la comercialización del producto final. En su rotulado deben indicar todas las propiedades nutricionales, además de la frase libre de gluten y el símbolo respectivo. La frase libre de gluten se rotula en las proximidades del nombre del producto, con caracteres de buen realce, tamaño y visibilidad. Alimentos para regímenes de control de peso. Son aquellos que, según las instrucciones correspondientes, sustituyen la totalidad de la dieta o una parte de la misma.
Los que sustituyen el total de las comidas aportan entre 800 a 1200 kilocalorías. El contenido mínimo de fibra es 13 gramos. Los que sustituyen una o más comidas aportan entre 200 a 400 kilocalorías y el contenido de proteínas va del 25 al 50%. La grasa total no deberá ser más del 30% del aporte energético. En cuanto a su rotulado, no se deberá hacer referencia al ritmo ni a la magnitud de pérdida de peso, ni a la disminución de la sensación de hambre, ni al aumento de la sensación de saciedad. Se debe informar la necesidad de consumir una ingesta adecuada de líquidos, informar que puede tener efecto laxante, declarar qué alimento puede ser útil para el control de peso únicamente como parte de una dieta. Deberá recordar la asesoría médica tras 6 semanas de uso. Suplementos alimentarios. Son aquellos productos elaborados o preparados especialmente para suplementar la dieta con fines saludables y contribuir a mantener o proteger estados fisiológicos característicos, tales como adolescencia, adultez o vejez. Particularmente los límites de vitaminas y minerales permitidos son definidos mediante resolución fundada en el Ministerio de Salud. Actualmente, están dispuestas en la Resolución Exenta número 394 de 2002. Está prohibido promocionar su consumo para fines de diagnóstico, prevención o tratamiento de las enfermedades. Deben incluir la frase suplemento alimentario y su uso no es recomendable para consumo por menores de 8 años, embarazadas y nodrizas, salvo indicación profesional competente y no reemplaza a una alimentación balanceada. Alimentos para deportistas. Son aquellos productos alimentarios formulados para satisfacer requerimientos de individuos sanos, en especial de aquellos que realizan ejercicios físicos pesados y prolongados. Debe indicar en el rótulo, alimento para deportistas y no recomendado para menores de 15 años, en embarazo ni lactancia. Se distinguen los altos en energía, que son alimentos con un 30% más de la dosis diaria recomendada permitida, que son 2000 kilocalorías al día. Buena fuente de energía, alimentos con un 20 o un 29% más de la dosis diaria recomendada permitida. Alto en hidratos de carbono disponibles, alimentos con 30% más de la dosis diaria recomendada de carbohidratos, que es 350 gramos de carbohidratos disponibles por día. Buena fuente de hidratos de carbono disponibles, alimentos con 20 a 29% más de la dosis diaria recomendada de carbohidratos, que son 350 gramos de carbohidratos disponibles al día. Alto en proteínas, son alimentos con 40% más de la dosis diaria recomendada de proteínas, que es de 50 gramos de proteínas. Fuente de proteínas, alimentos con 20 a 39% más de la dosis diaria recomendada de proteínas, con adición de aminoácidos, alimentos con aminoácidos adicionados. Fenilcetonuúricos, contiene fenilalanina, si el alimento contiene fenilcetonuria. No recomendable para diabéticos, alimentos con más de 500 miligramos por porción de consumo de taurina, con adición de electrolitos, bebidas no alcohólicas cuyo contenido de sodio deberá ser igual o mayor a 10 milimol por litro, 200 miligramos de sodio por litro. El contenido de potasio deberá ser igual o mayor a 2 milimol. Con adición de vitaminas y o minerales. Los límites definidos en la resolución exenta número 393 del 2002 y 394 del mismo año definen estos parámetros. Con adición de otros compuestos, alimentos con adición de compuestos especiales a los que se debe añadir la frase con tal compuesto. Con hierbas, alimentos que contienen hierbas naturales. Alimentos para animales. Según el decreto número 307 de 1979, los alimentos para animales corresponden a mezcla de ingredientes alimentarios con o sin aditivos capaces de satisfacer por sí solos los requerimientos nutritivos de los animales. Se distinguen: alimento medicado, es aquel que contiene medicamentos que le permiten
la fórmula entregada por el comprador al fabricante. Alimento a pedido medicado. Es la mezcla de los dos anteriores. Y por último, suplemento, que corresponde a la mezcla de los dos o más ingredientes con o sin aditivos que cubren parcialmente los requerimientos nutricionales de los animales. En la resolución número 1233 de 2013 se definen los alimentos para mascotas. En esta se establece que corresponden a aquellos alimentos completos, suplementos e ingredientes que están destinados a animales de compañía. Para internar se debe entregar un certificado de libre venta que debe contener declaraciones que están exentas de cierto tipo de riesgos para los animales, los cuales se les detallan en el cuadro adjunto. En el rotulado de los alimentos para animales se debe incluir el nombre del producto, la especie para la cual se recomienda y la etapa de la vida animal en la cual debe suministrarse, las precauciones y advertencias necesarias para mejorar el uso y conservación del producto cuando proceda, la fecha de elaboración y la fecha de vencimiento, el nombre de la fábrica, su dirección y el nombre del importador cuando corresponda, la garantía expresada en porcentajes, nómina de ingredientes que lo componen. En los suplementos se debe especificar que señala que el contenido no corresponde a un alimento y, en caso de contener proteínas de especies mamíferas, se deberá añadir la frase prohibido su uso en la alimentación de rumiantes. Para el caso de los aditivos, la garantía deberá expresarse en cifras centesimales o porcentuales, tal que la etiqueta de los ingredientes garantizados deberá expresar el nombre del producto, las precauciones y advertencias necesarias para su mejor uso y conservación, su procedencia, la fecha de expiración cuando se trata de ingredientes perecibles, la garantía expresada de acuerdo a los requerimientos del servicio agrícola y ganadero.